Wstawaj, strata ogromna, wstawaj, rozpięty boj. Odzyskaj siłę ciągłego, zagradają огонь. Wstawaj, strata ogromna, wstawaj, strata Tengo que decir que me encanta, ¿eh? El comienzo. El otro era un poco bélico y seguimos con la misma idea un poco, ¿no? Y el himno para combatir el fascismo está presente Y también. me lo tienes que pasar, me lo tienes que pasar, recuérdalo. Sí, 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 no te preocupes que allá que va. Bueno, muy buenas a todas, muy buenas a todos, a los compañeros y compañeras, los camaradas, los correligionarios, con las hermanas y los hermanos de trinchera. Aquí estamos una semana más, esta vez con una semana y 2 días más, en un nuevo programa de noticias multipolares. Por mi parte estoy encantado de estar aquí, encantado de poder compartir esta hora y pico, que hoy creo que llegaremos casi a hora y media de programa, para tratar de estas noticias de geopolítica que nos están acosando por todos lugares en miles de frentes, siempre haciéndolas desde un enfoque absolutamente antiimperialista, internacionalista y revolucionario y solidario, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Bueno, esta semana, aunque Chef me había hecho spoiler, pero es que no había más remedio que hacerlo. Esta es una noticia de las verdaderamente buenas que de vez en cuando aparecen. Os acordaréis que yo en los primeros programas hacía una especie de esquema con la banderita de aquellos países que estaban rompiendo relaciones o bien retirando embajadores con el Estado sionista, pero tuve que quitarlo porque a partir del mes de agresión aproximadamente ya ningún país hacía ningún movimiento de este tipo. Y bueno, una alegría que Petro, bueno, que al principio había despertado dudas, vamos a dejarlo ahí, en muchos de nosotros, pues se está ganando un magnífico puesto como presidente. Y creo bueno, merece esa oportunidad que le estamos dando porque está revolucionando bastante lo que era un país siempre no de derecha, sino de extrema derecha, un país absolutamente sionista, colonizado por mercenarios de Israel, etcétera, que se haya atrevido a hacer esto. Mucho cuidado tiene que tener por su integridad física porque sabemos cómo actúan estos sicarios. Así que bueno, vuelve a marcar un camino que ojalá algunos otros países, fundamentalmente de la región, me hubiera gustado especialmente que hiciera lo propio, ¿no? Con el Estado sionista y que a pesar de los pesares siguen manteniendo esos acuerdos que se firmaron algunos muy recientemente, ¿no? Con el gobierno de Trump y los acuerdos de Abraham. Pero bueno, esperemos que digo, que muchos de ellos, de esos países, tomen ejemplo de lo que está sucediendo. Bueno, a ver, ¿cuáles son las claves esta semana? Siempre han sido 5 o 6, esta vez tenemos 7, pero tenemos un montón de noticias que tratar al final de estas breves, ¿no? Como hacemos. Yo creo que la noticia de la semana, aunque estaba previsto que iba a suceder, y bueno, ya hoy es jueves y no ha sucedido, pero es posible que Netanyahu y varios ministros, como el de Seguridad, por ejemplo, puedan ser imputados por crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional. Eso sería bueno, una auténtica bomba que cambiaría bastante lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo por esos países que todavía están prestando ese apoyo incondicional al Estado sionista a pesar de los pesares, ¿no? Así podían, si siguieran facilitando armas, facilitando vetos diplomáticos en Naciones Unidas, lo que fuera, podían ser procesados directamente ellos por colaboración en crímenes de guerra, ¿no? Bueno, hoy justamente tenía preparado esto hace 2 días, los resultados de la nueva ronda de negociaciones de paz que están sucediéndose en el Cairo, pero hoy ha dado toda la vuelta. Esta noche, esta madrugada, sobre las 4 de la mañana, se le filtró al Mayadín el contenido de la ronda última de negociaciones
y vamos a hacer un pequeño análisis o un gran análisis de lo que está sucediendo y por dónde puede salir eh, este nuevo proceso o este último proceso de paz. Bien, por supuesto hay que tocar el tema ya lo tocamos anteriormente, de las protestas en la Universidad estadounidense que se han contagiado en Europa, en Asia y en América Latina, etcétera, etcétera. Aquí, desgraciadamente, en el Estado español, de momento, que yo sepa, que manifestaciones sí hay, pero esto de montar campamentos, etcétera, no lo he visto tal cual, pero bueno, estamos organizando en este momento varias manifestaciones en los próximos días, con lo cual aquí, de luego, las manos no lo dejamos caer. Bien, vamos a ver un poco qué está sucediendo en Gaza. La noticia importante es el tema de las fosas comunes, es evidente, no puede ser de otra manera. Y hablaremos un poco de qué va a suceder con la invasión de Rafah y bueno, los pasos adelante y hacia atrás que se están dando permanentemente con la última fase de esa guerra, que además no sería una fase corta, sino que podría durar bastantes meses, según dicen los entendidos, de producirse esa fase final de la invasión de Gaza. Bueno, no hace falta tocar un poquito lo que sucede en Ucrania. El ejército está directamente en pánico, pero ya no solamente el ejército ucraniano, sino también la OTAN, también la Unión Europea. Y de nuevo, hoy mismo se han escuchado a Mini Napoleón diciendo que hay muchos más países que quieren entrar en guerra directamente con Rusia en Ucrania y que de momento no están dando la cara. Veremos un poco lo que está sucediendo en este momento en Ucrania. Bueno, otra noticia de ucraniana es lo que ha pasado con los tanques Abrams, que eran, si os acordáis, ¿no? Lo que llevaban un elemento disruptor, un game changer, en fin, lo que le podía dar la vuelta a la guerra, ¿no? Que los tanques mejores del mundo norteamericanos iban a suponer un antes y un después, una línea roja también en su momento, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo directamente lo han tenido que quitar de la línea del frente porque están cayendo como moscas. Y están reevaluando a ver en qué tipo de guerra, a lo mejor una guerra contra un país del quinto mundo, donde tiran piedras solamente, ahí puede funcionar un Abrams, pero de luego contra toda una Rusia me temo que son absolutamente inútiles. Y bueno, y por colar una noticia distinta, aquí al menos en cabecera, la decisión de Jamaica, ¿no? De que probablemente en 2025, si todo va como está previsto, dejará de ser bueno, parte del reinado de los británicos y será una república, rompiendo con algunos, con bastantes años de eso, de formar parte de los anglos, ¿no? Tan horribles que la están liando prácticamente en todo el mundo. Así que, bueno, vamos a ir un poco al meollo de la cuestión. Y lo primero que ya digo que daría un poco título al programa sería que Netanyahu podría ser imputado por crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional. Esto ha salido publicado en muchísimos sitios durante las 2 últimas semanas, es un secreto casi a voces. Lo que ocurre es que hay muchísimas presiones, fundamentalmente de Estados Unidos. eh, el Estado sionista presiona a Estados Unidos presiona al Tribunal Penal Internacional y a los miembros para intentar dar marcha atrás en esta decisión que parece que está absolutamente tomada, ¿no? Estamos hablando de tres personas, aunque la cabeza sería Netanyahu, que bueno, yo creo que entre una cosa y otra acabará cayendo, no es simplemente un deseo, sino que creo que va a ser así. Y bueno, de pronto algunos medios de comunicación se han equivocado si era el Tribunal Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia y simplemente poner esta transparencia, esta diapositiva para aclararlo, ¿no? Los dos están radicados en La Haya, muchas veces se confunden al decir justamente eso, ¿no? Que están
el Tribunal de la Haya, porque podían ser los dos. En este caso estamos hablando del Tribunal Penal Internacional que se ocupa de juzgar crímenes cometidos por individuos, mientras que la Corte Internacional de Justicia, que sí pertenece a Naciones Unidas, se dedica a crímenes cometidos por países. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia, que lo tengáis claro. Y si bien todos los países de Naciones Unidas pertenecen, forman parte de la Corte Internacional de Justicia, para pertenecer al Tribunal Penal Internacional hay que adherirse al Estatuto de Roma y dar el paso hacia el plan positivo para hacerlo, ¿no? Bueno, no lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos no lo ha hecho, evidentemente, porque está cometiendo crímenes contra la humanidad en todos los sitios prácticamente donde invade o donde se dedica a hacer sus fechorías. Y, por supuesto, el Estado sionista tampoco lo ha reconocido. Pero bueno, tiene una significación. Son 130, creo, países aproximadamente que lo han firmado. Y tiene bueno, pues si el país forma parte del Tribunal Penal Internacional y llega Netanyahu a su territorio, estaría obligado a detenerlo. Por lo cual, bueno, Israel se vería muchísimo más aislado como todavía está en este momento, ¿no? Así que, bueno, hecha esa aclaración, Netanyahu dice que, bueno, que a él le da exactamente igual, que va a seguir con la guerra, que va a seguir invadiendo Rafah y directamente lo ha desafiado públicamente. Pero bueno, está en absoluto pánico y está en absoluto pavor por lo que puede suponer el que sea juzgado internacionalmente por lo que es, ¿no? Un criminal terrorista. Fijaros, la fuerza que tiene el sionismo en Estados Unidos es tan grande que, si os acordáis, hablamos de que había alguna unidad de la IDF, del Ejército de Ocupación, que iba a ser procesada, bueno, procesada, denunciada, sancionada por crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues parece, según los medios de comunicación, que ya Estados Unidos, después de que la AIPAC y otros lobbies hayan estado presionando, ha dado marcha atrás en esas sanciones, a pesar de que saben de sobra que han cometido crímenes, igual que lo saben, que no solo en Cisjordania, sino lo que está sucediendo en estos momentos también en Gaza. Pero fijaros cómo de aislado se está quedando Netanyahu, y fijaros ya el nivel de dureza de las palabras que están utilizando algunos. Perdón, ¿qué ha pasado aquí? El nivel de dureza que están aplicando algunos políticos, en este caso Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que, bueno, pues ha dicho que Netanyahu es un sanguinario asesino, un criminal que merece la peor sanción que puede dar la humanidad y que puede dar la historia, ¿no? Bueno, fijaros que ya digo, antes, hace tiempo, no se hubiera prácticamente nadie atrevido a hablar con esta dureza, con esta claridad de terminología, pero hoy es todo lo contrario. Israel se ha convertido en un estado paria directamente y sus líderes en estos momentos lo son. Y ya no diría, siempre lo decimos lo mismo, no nos centremos en Netanyahu, evidentemente en la cara del régimen ahora, a todos los niveles, pero prácticamente son todos los dirigentes absolutamente similares, no los que gobiernan ahora, sino los que han gobernado en los últimos años, y prácticamente la totalidad del pueblo sionista que vive en lo que llaman Israel, que en su absoluta mayoría, más del 80 y tanto por ciento, imagino que salvo la población de origen árabe, está de acuerdo con lo que está haciendo Netanyahu. Ahí, bueno, los que estén engañados saben perfectamente lo que está sucediendo, ellos saben cómo quieren informarse, saben cómo no deben informarse, y desde luego están de acuerdo con esta matanza de niños y tal, porque así lo dice la Torá, así lo dice el Pentateuco, la Biblia, ¿no? Como lo queráis llamar. Y bueno, incluso los que no son religiosos saben que Israel nació con la sangre, ahora digo históricamente, de la historia contemporánea, y que para mantenerse tiene que seguir manteniéndose por un baño de sangre
permanente, no lo que está sucediendo ahora, sino lo que lleva sucediendo desde el año 48. Bueno, fijaros, hay dos líderes más. Tenemos aquí a Daniel Ortega, que prosigue con otra demanda contra Alemania, porque está colaborando con el genocidio a la población de Gaza. Si os fijáis en toda la prensa, sobre todo la occidental, están contentísimos porque supuestamente la Corte Internacional de Justicia ha tumbado la demanda nicaragüense. Y sin embargo, si os vais a la prensa de Nicaragua o a prensa afín al eje de la resistencia, dirá que la demanda prosigue. Lo único que ha pasado es que no le han metido medidas cautelares como la prohibición de venta de armas desde Alemania a, al Estado sionista. Bueno, además Alemania pues ha dicho que bueno, que ya desde marzo ha defendido la venta de armas de 200 a uno, o sea que prácticamente casi nada no le vende y que además, aunque en principio dijeron que no iban a retirar toda la ayuda a la URWA, a la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, pues ahora no, ahora van a volver a pagarle y así, bueno, así mandan armas, pero luego también mandan comida, o van a mandar, dicen, comida para los palestinos para que mueran saciados, ¿no? Bueno, y luego tenemos a Erdogan, que también lo hemos criticado en miles de ocasiones porque hablaba mucho y no hacía nada. Pero ya hace una semana empezó a meterle algún tipo de sanciones al Estado sionista y ahora, bueno, se va a sumar a la demanda por genocidio, ¿no? En la Corte Internacional de Justicia, bueno, interpuesta por Sudáfrica, pero además ha dicho que va a romper cualquier tipo de vínculos con las importaciones que se pueden hacer por barco, tanto en el puerto de Haifa como en el de Asdod. O sea que, bueno, poco a poco, imagino que lo que están haciendo es cada vez presionando un poquito más para acelerar el fin del genocidio, pero poco a poco se van sumando otros países a esta historia. Así que, no sé, yo tengo esperanza, suelo ser muy optimista casi siempre, pero yo espero y deseo, además, las dos cosas, que el carnicero de Netanyahu acabe en la cárcel más pronto que tarde. Bueno, segunda noticia importante del día, creo que incluso por lo que ha pasado hoy, quizá más que el anterior, es lo que está sucediendo entre bambalinas en las delegaciones de Qatar, El Cairo, Estados Unidos, que mantienen su intermediación, por un lado, con el Estado sionista y por otro lado, con Hamas y con el completo del eje de la resistencia. ¿Qué ha pasado estos días atrás? Bueno, pues salió una noticia curiosa. Al principio salió una noticia diciendo que jamás le decía a Israel que si decretaba un alto el fuego de 5 años y aceptaba la creación de un Estado palestino, pues bueno, que dejarían las armas, la guerrilla desaparecería, se convertiría en parte del ejército de Palestina, como había pasado en tantos procesos revolucionarios, y que bueno, que habría paz en la región, ¿no? Bueno, esto salió imaginaros, en miles de noticias durante varios días, pero al poco jamás dijo que no iba a ceder ni un solo tramo de tierra palestina a cambio de paz, ¿no? Y de alguna manera desautorizó a Jalil Al-Haya, que es el vice de Hamás en la franja de Gaza. Bueno, lo matizó un poco diciendo que, bueno, no sabemos si fue una noticia o en la traducción o qué sucedió, pero parecía que, bueno, que había sido malinterpretado o habló un poco a la ligera. Vamos a dejarlo ahí. Pero, ¿qué ha sucedido? El retirarse el Hamas de la mesa de negociación, con toda la presión que hay por el tema del frente de los presos en el Estado sionista, ha obligado a Israel a cambiar la propuesta, que es lo que estaba viendo Hamas, porque no había ningún tipo de esos 4 puntos básicos de Hamas, no había ninguno donde se pudiera agarrar un acuerdo de paz y desde luego todos eran excluyentes. O sea que si ninguno de ellos tenía ningún avance, evidentemente no iba a haber acuerdo de paz. Hamas está defendiendo su postura, es absolutamente lógica cuando se le dice con el plan de Borrell, eso que había que soltarlo y que ya sin acuerdo de paz ni nada, y chalaburas de ese tipo, es evidente que eso no va a suceder jamás de los jamases, ni va a salir una bandera blanca para que suelten a los presos, porque es la base fundamental que tienen para conseguir
doblarle el pulso a Israel. Bueno, pues Estados Unidos, la presión que ha ejercido sobre los negociadores ha sido muy fuerte y directamente sobre Hamas. Querían directamente expulsarlo. Ya lo hemos hablado aquí en alguna otra ocasión, lo querían expulsar de Qatar y Qatar estaba diciendo bueno, que si no salía todo tal como estaba pensando, podía incluso abandonar la mesa de negociación. Y bueno, de momento decían que iban a reevaluar cuál era su papel mediador en el conflicto. Pero bueno, hemos llegado a un momento en que se hablaba de un nuevo plan, sin prácticamente saber nada, pero hoy se llega efectivamente, a que esta noche, como decía antes, esta madrugada se filtra una noticia, Mayadín consigue los papeles de la propuesta de paz que han ido elaborando Egipto y Qatar y Estados Unidos con el Estado sionista y que se resumiría en, bueno, esto no ha cambiado, ¿no? Antes eran 42 días, ahora lo han dado en 40, ¿no? No sé por qué. Pero básicamente eran tres etapas de 6 semanas cada una, condicionada evidentemente al acabar una etapa con el inicio de la siguiente y con esa confianza que se puede ir generando en que se irán cumpliendo los acuerdos. A ver, la primera etapa de 40 días, ¿en qué consiste? Retirada, al final, no al principio, porque son 40 días, retirada del ejército sionista cerca de la frontera, pero de luego lejos de los lugares habitados. Esa es la primera. El día 22 dejarían entrar ayuda humanitaria y combustible. Fijaros, o sea, cómo el Estado sionista está vendiendo el que entra ayuda humanitaria cuando es una obligación como potencia ocupante y por como dicen todas las leyes internacionales y todos los convenios de Ginebra, el derecho internacional, lo que quiera, ¿no? Pues eso, sin embargo, para ellos es algo, hasta cumplir la ley, para ellos es algo a negociar, ¿no? Porque evidentemente, como Estado paria que son, desde luego lo incumplen por sistema, ¿no? Bueno, esto sí puede ser un poco más interesante, la vuelta de civiles desarmados a su zona de residencia porque no querían que volvieran prácticamente nadie, sobre todo al norte, porque lo quieren ocupar. Y desde luego no quería que volvieran hombres. En principio de mujeres, ancianos y niños, llegaron a aceptarlo en un momento, pero bueno, ahora parece que lo dejan abierto a que pueden volver todo tipo de civiles. Vale. Ellos liberarían, o sea, Hamas y la otra facción de la resistencia liberarían a 33 prisioneros, fundamentalmente mayores de 50 años y mujeres soldados. Ahora, Israel se compromete a liberar 20 niños y niñas y mujeres por cada sionista liberado. 20 mayores de 50 años, enfermos y heridos. Y 40 por cada mujer soldado. 20 gente con cadena perpetua y 20 con sentencias emitidas concretas por el Estado sionista, aunque no tienen ningún valor porque no es un Estado de Derecho. ¿Sí? Pero bueno, o sea, por cada mujer soldado que se libere, liberarían a 20 presos, 20 con cadena perpetua y 20 con sentencia firme. Bueno, se mete una cláusula nueva que es que era de vergüenza, que era el que no se puede arrestar a los liberados, como ha sucedido en muchas ocasiones. Ya te lo vendo ahora, te lo cambio en un intercambio, te lo cojo, mañana lo suelto otra vez, pero además cuenta como liberado. Evidentemente, eso era una mala praxis, vamos a decirlo así, pero bueno, se ha metido como punto del acuerdo. El día 16 del acuerdo se empieza a negociar una calma sostenible, que es como lo han llamado, en vez de decir una paz, un alto al fuego, etcétera. Bueno, otro tema interesante es que permite que las agencias sean las que repartan la ayuda humanitaria y menciona expresamente el documento a la ONU, con lo cual estamos hablando de la URWA, ¿no? Que en teoría han querido cargarse, pero que bueno, parece que ya está conjurado el peligro, ¿no? Y luego que en esos 40 días empieza también la rehabilitación de infraestructura derruida por el bombardeo de bombas de margarita, esta, ¿no? De corta margarita de estacionistas.
En principio se está hablando de infraestructura básica en hospitales, etcétera, ¿no? En suministros de agua y luego campos de refugiados, de tiendas de campaña. La población que se ha quedado sin hogar, que son la inmensa mayoría de los habitantes de Gaza. Si queremos verlo de manera más gráfica, el primer día que se firma el acuerdo se liberan tres presos y presas, el segundo, o sea, 3 días después otros tres, 3 días después otros tres, 3 días después otros tres. El día 14 se abre el paso de Rafah para que puedan salir personas a ser tratadas por, por su herida o sus enfermedades fuera de la franja. Y cuando llevan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a partir de ahí se presenta el listado final y el día 34 se liberan a los 12 restantes. Y aquí he hecho, bueno, las cuentas, evidentemente, si es uno por cada 20, se irían soltando de cada 3 días 60 palestinos y palestinas presas, y el último día aproximadamente unos 600, porque no sabemos exactamente qué se va a poner en juego, cuántas mujeres, soldados tienen, o cuántas van a querer liberar, etcétera, ¿no? Y bueno, el día 22 es cuando se permite la entrada de ayuda humanitaria, como hemos visto. Sí, aquí lo tenéis desde un punto de vista más fácil y más gráfico. Y aquí como una especie de resumen. Se liberarían alrededor de, exactamente, perdón, 33 eh, personas de estacionistas, mujeres soldados, mujeres, heridos, ancianos, niños y personas enfermas. Y alrededor de 1 millar de palestinos. De modo que se liberarían por cada preso israelí 20 personas y por cada mujer soldado 40. Ya digo, mm, con condena en firme, tanto la mitad. Bueno, y lo interesante de todo esto es que los presos que tienen cadena perpetua, los presos que tienen sentencia firme, los libera según demandas de Hamas. Con lo cual, imagino que los líderes de la resistencia, incluso algunos líderes de Fatah, como Barghouti, van a ver la luz de nuevo, ¿no? La luz del sol de nuevo. Así que ahí tenemos básicamente lo que se sabe hasta la fecha. No sabemos si están todos los papeles en poder de Al-Mayadin, pero he estado mirando hasta última hora, hasta antes de empezar el programa, y no había ninguna novedad salvo alguna reacción de Hamas. Bueno, esta era la primera etapa, pero la segunda y la tercera etapa, de 42 días, no se sabe absolutamente nada de ella. O sea que se dejan como un folio en blanco, al menos hasta donde sabemos, y no se va, y se empezaría a escribir ese folio en blanco a partir de que empezara la primera fase, que además tengo que deciros que es prorrogable, o sea que si no se llega a un segundo acuerdo, pues evidentemente podría empezar, o sea, recomenzar el genocidio o bien continuar con esa etapa de calma sostenida, ¿vale? Hasta aquí tenemos la fotografía de lo que está. El que vimos antes, Jalil El Jaya, viene a decir que sin un alto fuego permanente no habrá ningún tipo de acuerdo. Y eso lo había dicho 2 o 3 días antes de de reconocerse el texto definitivo, pero hoy sí hemos tenido ya una reacción pública de Hamas. ¿Qué dice Hamas ante lo que nos han presentado? Vale, pues te dicen que el documento es un claro avance porque de los 4 puntos fundamentales que ellos tienen como cruciales exclusivos, ¿no? Para una negociación o sea, de condición sine qua non, la retirada del ejército israelí, que ya está más o menos, está clara en el documento, y la vuelta de los desplazados a sus hogares, que prácticamente está admitida al 100%, ¿no? Tal como está redactado en este momento. Lo que no está explicitado es el alto fuego, que es lo que decíamos antes de Jalil al-Jaya. Entonces, bueno, ellos lo dejan ahí como, bueno, en la segunda fase, vamos a ver, en la final de la segunda, cuando se liberen, va a haber una calma sostenida. Bueno, eso es una calma sostenida, ¿qué es y qué significa para los sionistas o qué significa? O sea, esto quieren que se hable de manera absolutamente clara y diáfana de que se va a parar.
Pero claro, si escuchamos las versiones que da incluso, porque parece además que está roto, o sea, el- los militares con el propio gobierno y los servicios de inteligencia militares con el propio gobierno no tienen una única postura, ¿no? Entonces es complicado saberlo. Pero bueno, Netanyahu dice que en Rafah va a entrar con o sin acuerdo, con lo cual, eh, imaginaros, Hamas y el resto del grupo dirán, bueno, si van a seguir atacando, no firmamos absolutamente nada y que ahí se pudran los presos y las presas que están en manos de la resistencia. Así que de momento no podemos saber mucho más, nada más que estar mirando las noticias justamente en estos momentos. Bueno, este es el frente de la negociación, un frente básicamente diplomático que tiene muchísimas ramificaciones que veremos, pero hay otro frente muy importante que le ha salido a, a Israel y a Estados Unidos, que es el frente estudiantil. Hemos hablado de Vietnam, hemos hablado hasta de Marcus en un momento, y parece que la historia es cíclica, que parece que la historia se repite y que tenemos a un montón de universidades en pie de guerra. Fijaros hasta qué punto los sionistas están muy preocupados con lo que está sucediendo, que han dicho que, bueno, estas que son muy débiles y a todos son amenazas existenciales. O sea, las manifestaciones son una amenaza existencial para Israel. O sea que la propia existencia del Estado sionista está en peligro por culpa de los manifestantes que están en la calle en este momento, en las universidades fundamentalmente y en los patios de los campus de las universidades norteamericanas. Hay un chavalito joven que ha hecho unas declaraciones que me han gustado y bueno, en vez de poner siempre a grandes próceres, me gustaría poner estas declaraciones porque creo que la verdad ha dado en el clavo. Este chavalito dice que el problema de todo esto es que la resistencia se está coordinando entre sí en todas las universidades y eso es lo que está poniendo en jaque y nervioso al poder norteamericano. Eso ha dicho esta mañana nuestro Druida en Hispan TV y ya digo que justamente es lo que más les puede doler porque, bueno, no solamente estamos hablando de las universidades, de 40 o 50 universidades, sino que además hay un montón de organizaciones relacionadas con el Partido Demócrata, organizaciones juveniles, organizaciones políticas, think tanks, fundaciones, etcétera, etcétera, que están pronunciándose del lado de los manifestantes. Y eso puede hacer mucha pupa al gobierno gringo, puede joder totalmente la reelección de Biden. Y cuidado, cuidado hasta dónde puede llegar esto y lo que le puede hacer doler al Estado sionista, ¿no? Mira, todas estas son las universidades en las que se han producido huelgas, protestas y acampadas. Y las que están en rojo son las que tienen detenidos y detenidas. Hablamos ya de más de 1000. El número no se sabe, no se tiene exacto. Se habla bueno, se hablaba de 800 la semana pasada, pero se está hablando de 200 de una universidad nueva, se están hablando de un montón. Yo creo que estamos habiendo sobrepasado ya con mucho los 1000 detenidos y detenidas y además se están montando nuevas protestas a cada momento. Es jodido para... Están cerrando universidades. La semana pasada hablamos de que habían o querían poner eh, clases no presenciales como los tiempos del COVID. En otro momento están expulsando de las universidades a estudiantes de manera que no puedan continuar sus estudios. Lo que ocurre es que eso les duele bastante porque las universidades son de pago y no les viene muy bien el perder dinero con el negociazo que tienen montado con el tema educativo. Pero bueno, han cambiado la legislación de Estados Unidos, ya cualquier cosa es antisemitismo y además puede tener penas de cárcel, es bueno, como pasa, ¿no? En Alemania, con quien niegue el holocausto, pues va a la cárcel, etcétera. Y bueno, me temo que
una posición de absoluta debilidad se esconde debajo de esto, sí, pero creo que de momento, a pesar de las palizas, a pesar de las pistolas Taser, a pesar de haber partido la cara a profesores de la universidad que se han puesto delante para proteger a los estudiantes y las estudiantes, de momento no cesan las protestas y no solamente eso, sino que cada vez se está contagiando más al resto del mundo. Cuando decimos que la causa palestina es la causa de la humanidad, nos vamos muy descaminados. Y este tipo de protestas, eh, yo creo que a este nivel no se ha producido jamás en el planeta, ni siquiera con Vietnam, hablando de considerándola globalmente, ¿no? Esas mil y millones de manifestaciones de personas que van a manifestaciones que se están dando cita en muchos lugares. En Palestina se han dado cuenta de lo que está sucediendo, les ha llegado la noticia y dicen que el mensaje ha sido recibido, ¿no? Aquí ven un vídeo. Vuestro mensaje nos ha llegado. Ha habido muchas muestras de apoyo, ¿no? Digo, las manis, bueno, fijaros, lo que están haciendo con los poblados de tienda de campaña, pues es todo un símbolo, ¿no? Diciendo, mientras ellos estén viviendo ahí en Rafah, en tiendas de campaña, porque han demolido su casa, nosotros nos vamos a quedar a las puertas de las universidades viviendo también en nuestras tiendas, ¿no? Pero, claro, montar un campamento de esta índole es muy fácil para la policía ir reventando lo que es lo que está haciendo prácticamente día a día en todas las universidades, aunque las manifestaciones, desde luego. We're fighting for liberation. No me había dado cuenta antes, pero están cantando uno de los himnos internacionales, ¿no? El No nos moverán, ¿no? El We Shall Overcome, de toda la vida de las manifestaciones. Mirad, aquí, fijaros cómo están actuando contra, en este caso de la izquierda de profesores universitarios y contra alumnos, ¿no? Get on the ground, I said. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Give me some cops! You just hit my head on the concrete! Oh my God! Oh my God! You people are fascists! You are Hitler! You are rabid dog! Shame on you! May you never live another day! I am a professor! This is a Hitler professor, everyone! I am a professor of economics! You are rabid dogs! You are Soy una profesora, ¿eh? Vergüenza tenía que dar. Alucinante. Te digo nada más que me acaba de pasar la compañera Iñaki desde Estados Unidos un listado con 120 acampamentos en distintas universidades de Estados Unidos, 120 universidades. Además de las americanas, están las universidades en Cairo, Beirut, En en Francia, Concordia, Estambul, Kuwait, en Berlín, Buenos Aires, en hay un Quebec. mapa completo de. Pasa que era de mucha tela ya para poner. Hay un mapa completo de. Bueno, desde el día de antes de ayer, de todas las Ujú. manis, y da miedo. O sea, claro que es una amenaza existencial. Eh, Canadá, Sydney, Tokio, Valencia, España, Warwick, Melbourne, Jordania, Columbia Británica, Alberta, Canadá también, Sorbona. Canadá llevaría, sí. Tremendo, ¿no? Y 120, más de 120 universidades. O sea, que en total, o sea, brutal. Ya, Luego te cuelgo esto. no sé lo que. Parece una tasa lo que le están dando. Yo Sí, no sí, ha habido disparos lo con sé. taser a los estudiantes, ¿eh? Pero fijaros que están deteniendo hasta una candidata del Partido Verde, candidata a la presidencia. O sea que realmente, bueno, será que aquí nada más que hay dos partidos y el resto pues son convidados casi de piedra, ¿no? De la superdemocracia norteamericana. Pero se han atrevido a arrestar incluso a una candidata a la presidencia, ¿no?
Y yo alucino también porque muchas de las manis que estamos viendo son de judíos antisionistas que, bueno, no porque sean más pequeños el número y tal, que tampoco lo son tantos, están demostrando una fortaleza absolutamente increíble. Y bueno, ya he hecho casi el spoiler porque el vídeo está grabado, parece de manera que no se sepa quiénes son hasta el final. Pero bueno, aquí lo tenéis. A mí me sorprende mucho esta gente. Fíjate la marcha que tienen los colegas. Estamos hartos de ver a algunos, sobre todo los de Neturei Carta, manifestándose todos los días, reuniéndose con un presidente. El otro día estuvieron con Daniel Ortega. No paran de dar vueltas alrededor del mundo diciendo que Israel como país, como tal, es una aberración religiosa. No tiene ningún refrendo en la Torá, no tiene ningún refrendo en la Escritura. Y en teoría, cuando venga el Mesías a celebrar el juicio final, entonces habrá un Estado en Israel, pero antes no. Con lo cual, si se crea antes, pues ya no vendrá nunca el Mesías, ¿no? Entonces, los judíos radicales, los judíos extremistas, o ultra ortodoxos, o ortodoxos, como se quiera llamar, no quieren el Estado de Israel ni en pintura, porque desde luego va en contra de todas las profecías, ¿no? que se habían largado en su momento. Bueno, vamos a dar unas pinceladas breves sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza a la espera de una posible invasión. Yo ya no la veo tan certera por lo que va a suceder con... No sé, no creo, tampoco estoy en condiciones de decir que no va a haber en Gaza, en la zona sur de Gaza, en Rafah, una invasión. Pero yo no apostaría ahora todo a que va a suceder. Se decía que incluso dentro de 48 horas, ¿no? Porque Estados Unidos, entre otras cosas, ha dicho que no va a haber o que no debe haber una entrada por tierra en Rafah, mientras que no hay un plan de evacuación. Y evacuar a 1.200.000, a 1.300.000 personas no se hace en un rato. Es algo bastante complejo desde el punto de vista logístico y habrá que montar incluso pues, campos de refugiados en otros lugares donde se supone que está fuera de la franja y además no, prácticamente no hay gasolina para llevar a la gente, tienen que hacerlo a pie. Enfin, esto es algo muy complejo y desde luego si entran sin ese plan de evacuación, yo creo que lo que hemos visto justamente que ha hecho Colombia en el día de hoy, porque realmente cuando hoy se han roto relaciones, va a suceder con muchos más países. Estaría casi en condiciones de afirmar que más de uno y de dos lo harían. Bueno, 209 días de genocidio, concretamente. Y 34.596 muertos daban esta mañana y la cifra de 8.000 desaparecidos, que llevaba un mes prácticamente de manera inamovible, ya la han puesto sobre 10.000. Pero hay algo grave en esto que publicó en primer lugar la prensa norteamericana y que ya ha salido a la prensa Oriente Medio y en otros sitios. En este caso el Wall Street Journal dijo hace, no sé, 3, 4 días, que ya no se pueden contar los muertos, porque antes los muertos eran llevados a los hospitales y además eran trasladados por los servicios de rescate. Pero prácticamente los hospitales están sin funcionar. Habéis visto, ¿no? Lo que ha sucedido en el Nasser, en el Shifa, etcétera. Y hoy ya hacer un conteo con separaciones de hombres, mujeres, ancianos, etcétera, eso ya prácticamente, bueno, no sé si se llega a algún acuerdo de paz y empiezan a entrar de nuevo más médicos, empieza a entrar eh, material para restaurar hospitales, etcétera, quizá se pueda ir cerrando esas cifras, pero de momento ya estamos jugando un poco al bulto, ¿no? No hay otra manera. Bueno, parece que
el karma se está cebando con los ministros del Estado sionista. Esto, bueno, esto es una tontería, ¿no? Pero un pequeño chiste, una butar. El señor Ben Gvir, que venía de ver un sitio donde había toda la resistencia en Cisjordania, como bien van como locos en los coches, asustados de que le pueda suceder cualquier cosa, pues ese miedo les hace que pasen este tipo de cosas, ¿no? Este es el coche que llevaba este señor y así como quedó, ¿no? Ahí está tirado al suelo con varias costillas rotas. Bueno, pues este señor, creo que fue al día siguiente, esto fue lo que sucedió a otro ministro, en este caso el de Educación, donde la siguiente fue bastante más grave y su padre había perdido el vehículo a algo bastante grave. Es Jaime Quitón, como ministro. No sé si es que coincidencia, digo, van como locos corriendo, saltándose semáforos porque son ministros y creen que todo el mundo se va a echar al lado, pero dos accidentes en 2 o 3 días de dos ministros, a pesar de que haya 200 ministros, porque esto yo lo he visto un país más chico con más ministros, que te parece, se pintará cada uno menos que el ministro de Andorra o algo así, ¿no? Pero bueno, dos accidentes de tráfico en 2 o 3 días, al menos es curioso, ¿no? Bueno, vamos al tema mucho más serio de las fosas comunes. Y bueno, pues la ONU dice que está horrorizada por esas fosas que están apareciendo justamente alrededor de los hospitales y no descarta que se estén produciendo crímenes contra la humanidad. Yo creo que en fin, la ONU está en un dechado de virtudes y de adivinación y es evidente que se trata de crímenes contra la humanidad cuando se están encontrando gente sin órganos, quemadas, con tiros en la cabeza o directamente con las manos atadas. Es evidente que son asesinatos, son ejecuciones sumarias y desde luego son crímenes contra la humanidad, no tiene otra. Bueno, al final Antonio Guterres, ya que ya sabe que sus días están contados por haberse metido con el extorsionista en algunas ocasiones, pues bueno, dice que hay que hacer una investigación sobre lo que ha pasado en esa fosa y además se ha tomado la libertad de pedir que se acabe con la represión de los manifestantes en las universidades. Porque fijaros, eso, cuando es un país del eje del mal el que está reprimiendo a estudiantes o a gente que está en la calle, parece que son estados fallidos, que no se respetan los derechos humanos, etcétera. Cuando ellos lo hacen, bueno, pues simplemente no pasa nada porque está manipulado, no sé lo que dirán. Biden iba a intervenir esta tarde a hablar de las protestas. No sé, igual dicen que Putin está detrás de las protestas, que le está pagando a los estudiantes o cualquier otra estupidez. Lo peor es que, según la propia ONU, hay más fosas de las que en teoría teníamos contar, que hablamos de esos dos centros médicos, pero hay muchas más fosas y el conteo que tiene la URWA, de hecho, hablan de 15 fosas comunes con más de 2.500 cuerpos. Y aquí decía yo eso, ¿no? Atados, ejecutados, quemados, sin órganos vitales, enterrados vivos en algunos casos y con clara evidencia de tortura. Hoy se han abierto alguna nueva fosa común, que no me ha dado tiempo a poner la noticia, donde era un reporte pequeño de Telegram, donde aparecen muchos, muchos niños. Así que habrá que estar un poco ojo a visor para ver de qué se trata. Pero bueno, de esos 10.000 desaparecidos y desaparecidas van a ir apareciendo poco a poco en el fondo. Cuando se retire el ejército sionista se van a abrir muchas más fosas y nos vamos a enterar de la masacre absoluta por los cuales, ya digo, el Estado sionista, si alguna vez tuvo que para mí evidentemente no, tuvo alguna razón de existir, evidentemente ha quemado todas las naves que tenía bueno, con este proceder que lleva desde el año 48 con tantas guerras como ha lanzado, con tanta inestabilidad como ha creado. Y evidentemente Israel debe desaparecer cuanto antes mejor por el bien ya no solamente de los palestinos, sino del resto de la humanidad. Sin embargo, cuando todo el mundo está pidiendo, estoy hablando de Francia, estoy hablando incluso de Alemania, está pidiendo una investigación de lo que pasa en esas fosas comunes, evidentemente Estados Unidos
Mira que he visto a Blinken, he visto a algunos hablando y preguntado de manera incisiva por periodistas, están diciendo que no, que ellos se fían, no hacer, de que hacer investigaciones independientes que las que hace el Estado de Israel o las explicaciones que da son suficientes, ¿no? Ahí está Estados Unidos como cómplice de un genocidio y como el Estado, o sea, el mundo basado en reglas, pues sabemos lo que es, ¿no? Absolutamente la nada, ¿no? Y de momento, en la zona de cerca del paso de Kerem Shalom se están acumulando centenares de vehículos blindados, centenares de tanques eh, para prepararse para esa invasión de Gaza, perdón, de Rafah, en el sur de Gaza. Y veremos si al final se produce o no, pero preparado, de luego, o prácticamente preparado, casi que está. Y fijaros lo complicado que lo tiene Netanyahu para mantener el poder y que, ¿sabes? Sin poder está en la cárcel, o sea que directamente. El ministro de Finanzas, que uno de los más neonazis que están en el gobierno, de los más extremistas, dice que si no invaden Rafah, rompen el gobierno, ¿vale? Esta es la amenaza que le viene a un tipo de extrema derecha de otro que se sale del cuadro por la derecha. Pero sin embargo, otros como Benny Gantz dice justamente lo contrario, que o firman con Hamas o se rompe el gobierno. Con lo cual, bueno, malabares tiene que hacer Netanyahu para conservar el poder y contentarlo a todos. No sé si al final son temas de darle dólares a uno y otro para que se callen o para que cambien de postura, pero desde luego, de manera, lo tiene muy, muy complicado, lo tiene muy complicado. Y bueno, y Anthony Blinken, incluso la parte de la diplomacia francesa, en sus giras, en sus historietas, les han dicho que intenten conseguir un acuerdo de paz en el norte, ¿no? Y el hombre así, muy apesadumbrado, ha tenido que decirle a los judíos, a los, a los responsables de este gobierno sionista, que si no hay un alto fuego en Gaza, no va a haber un alto el fuego en el norte. Así que Israel siempre ha sido de alcanzar acuerdos sectoriales con algunos países para romper la unidad del mundo árabe, ¿no? Que es lo que han ido haciendo con Jordania, con Egipto, etcétera, ¿no? Y con los acuerdos de Abraham, etcétera, etcétera. Pero esos son con los países cipayos, estos, ¿no? Con los vendidos a Estados Unidos. La resistencia, desde luego, sabe que tiene un objetivo político, que es ayudar a Gaza, y nadie va a firmar un acuerdo con los hutíes si no se firma un acuerdo con Gaza antes, y nadie va a firmar un acuerdo con Hezbollah si no se firma antes otro en Gaza. Así que, cuidado, que sepan ahí que por ahí, desde luego, no van a conseguir absolutamente nada y están totalmente equivocados si pretenden ir tocando a unos y a otros. Y a pesar de eso, que es que a Hezbollah le han puesto un caramelito encima de la mesa, es decir, han vuelto a repetirlo, se había calmado los últimos 2 o 3 meses, pero ha vuelto a salir la cosa. Y es que vamos a hacer ajustes territoriales fronterizos para contentar a Líbano. O sea que parece que quieren devolver la parte de los altos del Golán ocupados por el Estado sionista. Estamos hablando de la granja de la Shebá. Curioso, curioso cómo se está moviendo todo este frente. Y luego, como hace tiempo que no pongo vídeos de la resistencia, vamos allá con uno de Hezbollah, cómo está atacando al asentamiento de Metula, que es uno de los que está justamente en un entrante rodeado de territorio libanés, dentro de la Palestina ocupada, obviamente, y cómo ahí que el pueblo ha desaparecido, o sea, se han ido todos los colonos, pues lo que queda en las casas lo están utilizando para acuartelarse a los militares de las IDF, del Ejército de Ocupación, y aquí cómo se las gastan los compas de Hezbollah.
estamos hablando de que Hezbollah lleva prácticamente 1.700 acciones militares de este tipo contra el Estado sionista y que prácticamente se dice, bueno, que alrededor de 1.000 viviendas han quedado de la parte del cinturón ese de 10, de 2 kilómetros o de 10 kilómetros ya. Y esos 200 y pico mil personas que se han tenido que ir allí han quedado destruidas por acciones directas de la resistencia. Así que, bueno, mucha gente no va a querer volver a estar a tiro de Hezbollah porque su poderío armamentístico no cesa de crecer. Mira, lo de Yemen no solamente están teniendo cada vez más éxitos sino que además están empezando también a grabar lo que hacen, ¿no? Algo que al principio, bueno, a veces se sabía que se había hundido un barco, pero si teníamos imágenes eran de medios occidentales, pues ya incluso los drones que tienen, que van equipados con sus camaritas, eh, y fijaros, esto fue creo que ayer, en un carguero que iba con bandera de Malta, creo que era, pero relacionada con Israel. Aquí tenemos a Ansarolá y el barco que se acerca. Está fijando el objetivo, el operador de dron, ya lo tiene enfilado. No sé si hay algún tipo de inhibidor de frecuencia o simplemente la distancia, pero bueno, no se ve. Pero fijaros, no falla. O sea que directamente el Cíclades ha sido tocado, no hundido. Hace falta varios drones para hundir un barco de este tamaño. Pero desde luego uno que pretendía burlar la vigilancia del estrecho de Bab el-Mandeb y del Mar Rojo, pues ha acabado bastante regular. Obviamente la explosión no la vemos porque la cámara queda destruida en el momento del impacto. Así que bueno, aquí nadie se rinde, nadie baja los brazos, no deja de hacer cada uno su papel. Y es evidente que Hezbollah y Ansarollah, junto con la resistencia eh, de Irak, siguen funcionando a tutiplén. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a ver qué está sucediendo con esos tanques Abrams que, ya digo, venían a cambiar el curso de la guerra, como hicieron antes, que no hicieron, evidentemente, los Leopard, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros que todo acaba como acaba, siendo chatarra. El mensaje de Associated Press, que diciendo que, bueno, que Ucrania había tenido que retirar, yo creo que por orden de Estados Unidos, es evidente, porque no iban a vender ni un tanque más en el mercado. Y lo que se destila de todo esto es que las armas norteamericanas están muy bien para una feria de armas, están muy bien para tiro al blanco, tienen unas prestaciones ilimitadas según no sé qué, pero en el momento que te metes en un sitio con barro, que te metes con trampas para que los tanques no puedan circular bien, donde hay minas, donde hay dientes de dragón, donde hay fosas, donde hay tal los Abras no sirven absolutamente para nada. El mantenimiento que requieren es absolutamente brutal por cada uno de estos bichos. Y cuando tiene una mínima problema mecánico, pues al final tienen que coger los tanques, llevárselos a Polonia, llevárselos a cualquier, a Rumanía, a cualquier otro sitio de estos para arreglarlo porque no funcionan. Y bueno, ¿qué ha sucedido? Pues que cuando han empezado a entrar en batalla, aquí tenemos cómo quedó uno de ellos. Ya se habían cargado a un Abrams, no era exactamente un Abrams, era un tanque, bueno, era un edificio de demolición, de antimina, etcétera, etcétera, pero que estaba hecho con el cuerpo, con el fuselaje de un Abrams, ya había sido capturado. Pero bueno, este es un Abrams con todo lo de la ley. No sé cuántos millones de dólares. Este es el famoso Rival.
Lo único que tiene bien es el cable de remolcado que habéis visto ahora. Este tanque utiliza combustible de aviación. Fijaros, nada más que eso hace falta pues, un camión cisterna al lado. Y es que alguna habrán caído en combate directo con un tanque viejo ruso. O sea, que es alucinante cómo nos venden la superioridad de las armas occidentales y no valen para nada. Aquí lo llevan ya remolcado. ¿Sabéis dónde están yendo todos estos equipos? Pues a una feria de muestras que se inauguró creo que ayer o antes de ayer en Moscú para justamente celebrar el Día de la Victoria también o para celebrar la reelección de Vladimir Putin. Y fijaros, ahí los carros, los aviones, los tanques, los equipos de artillería sufren una pinturita, un poco de puesta al día, le ponen la bandera muy clara y se está haciendo un pedazo de exhibición con decenas y decenas de miles de participantes hasta la fecha, que llevamos, llevamos 2 días o 3, una especie de exhibición de trofeos occidentales capturados por Rusia en Ucrania. Aquí pone su inauguración del 1 de mayo, estamos a 2. Pues para esto sirven. Stoltenberg ha cogido un cabreo diciendo que eso es parte de una guerra híbrida, de muy malas artes de Rusia, en fin, tonterías las precisas. Pero bueno, es una manera de que la gente en Rusia valore esa capacidad de su ejército, se mantenga la moral alta y también es una manera de romper con los mitos que la OTAN y los ejércitos de la OTAN tienen en, metidos en las mentes occidentales y también una manera de comerle la moral a Ucrania y una manera de comerle la moral, evidentemente, bueno, a los paganos de estas historias, ¿no? Porque si al final estamos enviando armas para Ucrania, arreglándose a Zelensky, que luego van a ser destrozadas, lo estamos pagando todos los que estamos hablando hoy aquí o escuchando con nuestros propios impuestos. O sea que para algo sirve. Bien, decía hace un rato que el ejército entra en pánico y con él ha entrado también en pánico la OTAN, algunos países europeos y por supuesto Estados Unidos. La revista Político, muy cerca, o sea, el medio político muy cercano al Pentágono, dice que 650.000 hombres en edad de luchar han huido de Ucrania. Se están hablando ya de bastantes decenas de muertos por cruzar zonas ríos, ahogados o por frío cuando se han intentado ir en parte del invierno, ¿no? Eh, Porque realmente no se está reclutando gente, sino que se está secuestrando a personas. Ya se actualizó la noticia de que efectivamente cada vez que se sabe dónde hay mercenarios franceses en Ucrania, se le está yendo directamente a por ellos. Y bueno, tenemos ya revelaciones de nombre y de dónde han ido cayendo estos mercenarios, con lo cual, cuidadito con Macron, que hoy vuelve a decir que hay que mandar tropas para allá, ¿no? Y otro lumbrera, el carnicero de Bermud, el Sirsky, Alexander Sirsky, dice que la situación en el frente se ha agravado. Bueno, ya empiezan a reconocer lo que hemos dicho miles de veces, ¿no? Ya cayó. Bueno, hoy ha sido curioso porque hoy parece que ya ha caído definitivamente Robotine, ¿no? Robotine es una de las pocas ciudades, de las propias aldeitas de 4 calles, ¿no? No sé, un pocos cientos de habitantes tendría como mucho, que se capturaron durante la tan cacareada ofensiva ucraniana, ¿no? De primavera-verano, que después fue de otoño-invierno, ¿no?
Bueno, pues la ciudad ha caído, lo que pasa es que está en una zona, ya había caído en un momento hace tiempo, pero es una posición muy difícil de mantener porque está en una zona muy baja y desde arriba es un blanco fácil. Entonces, bueno, se han expulsado de nuevo a las fuerzas especiales que estaban allí en un vídeo absolutamente patético. Había como 150 personas dentro en sótanos y tal. Y salen cuatro personas corriendo, que parecían hormiguillas, saliendo de un agujero y saliendo hacia el norte, en la zona controlada por cerca de Orejó, pues, en esas ciudades. Y bueno, pues probablemente igual metan dentro de unos días a alguna gente más allí a repetir una pequeña picadora de carne, ¿no? En la zona. Pero desde luego la situación es brutal. O sea, la zona de Ocheretine, que se fue esa lengua de 7 kilómetros, parece que se está ampliando hacia los lados. Hablan algunos de que podría haber incluso una maniobra envolvente para atrapar dentro a embolsamiento de muchos miles y miles de soldados en dos frentes. Sería un ataque absolutamente para cargarse al ejército ucraniano. Y vamos a ver, pero simplemente Rusia parece que está sin acumular grandes fuerzas, sin hacer, simplemente apretando, apretando, apretando. Sí, es verdad que en el norte ha abierto un nuevo frente por Kharkov, pero bueno, no están pudiendo mantenerlo. La Casa Blanca incluso está diciendo que se aproximan nuevos éxitos tácticos, ¿no? No dicen estratégicos, son pequeñitos, ¿no? Ellos dicen, pero si nos podemos sumar los kilómetros cuadrados que están cogiendo cada día, ya no en uno, en dos y en tres o cuatro frentes, que era lo normal, que no se estaba apretando, sino estamos hablando ya de 10 frentes, estamos viendo que esto ya pasa del terreno táctico al terreno estratégico, de manera absolutamente clara. Y los síntomas de colapso son muy, muy evidentes. Esto es para que veáis un poco, lo hemos dicho muchas veces, pero no había presentado nunca un vídeo. Ahora parece que no están censurándome demasiado, estoy empezando a poner otra vez vídeos. Pero fijaros cómo cogen a un soldado, bueno, soldado, a un civil para convertirlo en incivil a un soldado para el campo de batalla. Van por la calle cogiendo gente de esta manera. Lo que ocurre es que, fijaros, la solidaridad de la gente con este posible futuro recluta. La gente no quiere que se envíen a más ucranianos y ucranianas al frente. Además, este gritaba que se quedaba su hijo solo. Dice, por Eh, favor, socorro, que se queda mi hijo solo en casa. Al final salió corriendo, al final salió corriendo y evidentemente este se salvó. Hoy he visto otro vídeo de otro que consigue huir, pero es que esto es lo que están haciendo en la calle y además, ya digo, interesante porque ha habido mucha gente que en autobuses y demás han empezado a ayudar a gente que quería ser reclutada a la fuerza y los han detenido o les han pegado, etcétera, por ese tipo de acciones. Muchas veces cuando hemos visto a gente que pretende evitar un reclutamiento de estos, van con las caras tapadas porque al final ellos caen en la cárcel y tienen problemas, ¿no? Pues aquí no, aquí se veía gente que pasaba por ahí y metiéndose con esos militares y al final los han tenido que en este caso, a ver, tío también parece que está bastante fuerte y ha conseguido zafarse y salir corriendo, por lo menos de momento. Esto es lo que está pasando en Ucrania. Ya nadie quiere luchar en una guerra que saben que está perdida. Que lo del último ucraniano que se decía medio de broma en un principio parece que es verdad a todas luces. Pero es que hay que tener ganas de luchar contra los rusos porque son unos bárbaros, son unos bestias. Fijaros cómo este tipo, este ruso que le ataca directamente a un dron, acaba con él con la mochila, a leñazo, miradlo. Entonces el tipo y está el dron, le da con la mochila y sigue corriendo como si nada.
Yo, desde luego, alucino. Hubo otro que le hacía un quiebro ahí, le hacía una finta como si fuera un jugador de baloncesto, hacía una mano hacia un lado, el dron iba para allá, él se tiraba para el otro y el dron caía al suelo. Y otros que son capaces de, con armas cortas, cargárselo. Pero este tío con un bolsazo directamente acaba con el dron ucronazi. Desde luego es alucinante, ¿no? Y bueno, esto ha sido de hoy mismo. Estos son los titulares de hoy, diciendo que la OTAN solo va a aceptar a Ucrania como miembro tras la victoria sobre Rusia. Esto no es la primera vez que se oye, de hecho lo dijeron algunos antes de que empezara esta fase de la operación especial, antes de que empezara la guerra directa, pero sí hace 5 años, 6 años tengo algunas declaraciones que decían esto, que el plan era llegar, enfrentarse con Rusia, derrotar a Rusia y entonces entrar en la OTAN. Vamos, desde luego, Vladimir ya sabemos qué es lo que toma o qué es lo que esnifa y desde luego no puede ni soñar con eso. O sea que ahora mismo la guerra está más que decidida y acabada y bueno, yo creo que dentro de quizá a mediados de año, quizá a finales de año, va a haber una mesa de negociación en la cual no va a haber negociación, sino que va a ser una mesa de rendición. Y cuanto más tiempo pase, más territorio va a seguir ganando Rusia. Estamos hablando de decenas de kilómetros cuadrados diarios. Bueno, a mí esta noticia me ha encantado, ya la he comentado. Jamaica pretende abandonar al Reino de Inglaterra, su graciosa, que el gracioso tiene poco, majestad, justamente el año que viene. Y así lo ha anunciado su ministro de Asuntos Exteriores, Arando Terrelonge, que me hace gracia un ministro con rasta, ¿no? Es aquí con rasta no tendrá que entrar en según qué sitio y directamente, pues, lo más que puede pasar en la gran Jamaica. Así que por meter una noticia que no sea de los dos frentes, pero hay muchísimas más que he dejado para el final. Me hubiera gustado mucho ampliar cómo están moviéndose los BRICS en estos momentos. Argelia ya tiene los papeles para entrar en el banco de los BRICS, pero Bolivia ya tiene el apoyo de Rusia para también entrar en la organización, con lo cual es una magnífica noticia porque los BRICS ya están funcionando básicamente como monedas locales, deshaciéndose del dólar. Y bueno, aunque no haya tenido una repercusión muy clara todavía, si vemos los índices económicos con la que se mueven estos economistas de salón, pero bueno, al final Estados Unidos está haciendo reserva por la situación de guerra que hay en otro mundo, por la situación de crisis, y realmente quien se está hundiendo, la moneda que está peor para transacciones internacionales ahora mismo es el euro, que es el que ha amortiguado esa caída que le tocaba al dólar, ¿no? Pero para que veáis un poco cómo están todas las economías un poco entrelazadas y desde luego a nosotros nos van a dejar caer antes de que caigan los gringos que se guardarán para el último día, ¿no? Es Incluso ya curioso es curioso porque evidentemente Venezuela tiene elecciones en julio, finales. No sé cuándo es la toma de posesión, si es en septiembre o es, pero les puede pillar un poco el toro para la hora de entrar en los BRICS este año. Pero yo creo que si se consigue, claro, pues respeto, hay que ver qué gobierno está en septiembre, octubre. Creo que es en octubre, noviembre, cuando están los BRICS, en la reunión, ¿no? O por ahí, o finales de año. Entonces, si coincide bien, estoy seguro que Venezuela entraría en los BRICS, pero hay que ver que Vamos, coincida vamos, bien. aquí tarde o temprano todos los países que están en la resistencia frente a Estados Unidos, todos los países sancionados van a entrar a los BRICS. Yo lo tengo clarísimo, tarde o temprano. O sea que el nuevo bloque se está configurando y nos vamos a quedar solos. O sea, me refiero a los europeos y los gringos, nos vamos a quedar absolutamente solos en el mundo y creyendo que seguimos siendo ese jardín, ¿no? Un jardín que está absolutamente podrido, un jardín que se está secando de manera permanente, porque ya
¿jardín de qué? ¿Del estado de bienestar? Si nos lo estamos cargando a diario, ¿no? Con la inflación, con mil historias. ¿De los derechos humanos? ¿Y de derechos humanos de qué? Se están ahí machacrando a gente de las universidades porque no les gusta lo que están diciendo las protestas. En fin, creo que estamos abocados a eso y que da igual, o sea, que primero Maduro va a seguir, después el chavismo va a seguir en Venezuela, eso no me cabe ninguna duda de que eso va a suceder así y que luego van a pujar todos por entrar en los BRICS como gran bloque económico mundial, que luego podrá teñirse no solamente de bloque económico, sino bloque de seguridad, bloque de otras cosas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la OCS, qué pasa, en fin. Bueno, seguimos para Bingo. El muelle de Gaza se está reconstruyendo, se está construyendo 300 millones, 300 y pico de millones le va a costar a Estados Unidos para una estupidez. O sea, o sea, hay algo mucho más detrás de ese muelle que no nos quieren contar. De luego la resistencia desconfía, porque para qué necesitan un muelle pudiendo abrir el paso de Rafah, que es un paso egipcio, y si alguien se pone por delante eh, bueno, se le puede competir a que se vaya porque está incumpliendo resoluciones internacionales. O sea, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Pero bueno, hablan de días. Hay 1.000 personas, 1.000 norteamericanos, de zapadores, ingenieros y tal, trabajando en él. Y bueno, pues dicen que para llevar la ayuda humanitaria, porque al final el barco de la Flotilla de la Libertad de Gaza le han cambiado el pabellón, no sé qué, por presiones sionistas norteamericanas, y de momento el barco está parado, ¿no? Dato curioso económico de la prensa económica británica, nos dice que el control de Ansarullah del estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo está interfiriendo, está complicando a más de la mitad de las exportaciones de todo el Reino Unido. O sea, es una cosa alucinante lo que han conseguido, que está dañando a la economía fijaros qué estupidez, o sea, de cómo dependen tanto del sionismo que están sacrificando su propia economía por meterse en un sitio donde no lo ha llamado absolutamente nadie, se supone, y para luchar, hoy mismo han atacado el aeropuerto de Judeida, y bueno, se está jugando su propia economía. O sea, el 50%, 55% de las exportaciones del Reino Unido están comprometidas por acciones de los hutíes. Es una cosa, de verdad, no me lo explico, ¿no? De España sí me lo explico, ¿no? Evidentemente los han obligado la OTAN, la Unión Europea, que después dicen, no, la Unión Europea no es una estructura militar, una organización militar, ¿no? Es el brazo político de una organización militar que es la OTAN, ¿no? Eso cada día es más así. Y al final, pues, bueno, no han enviado las baterías de los Patriot porque todavía quedan unas cuantas baterías en Ucrania, pero sí le han enviado de gratis, no, esos misiles que le hacen falta a los ucronazis. Bueno, no servirán prácticamente para nada porque, bueno, las baterías Patriot que tenían, algunas las estaban moviendo en el frente, de manera que podían en algún sitio aparecer de un día para otro, y no estaban controlados por Rusia y han podido derribar algún que otro avión. Pero ya les han dicho los gringos que se queden quietos, que protejan Kiev, que protejan la zona importante con esos patrios y que dejen de jugar porque al final, una vez que la han usado, Rusia sabe dónde está y con lucha contra la batería se las carga de inmediato. Y una batería, estamos hablando de muchos millones, muchos, muchos millones. Bueno, Macron ha dicho lo que ha dicho hoy, ya lo he comentado, sobre mandar más tropas para allá y tal, pero sí dice, dando una de cal y una de arena, diciendo que el futuro de Europa está en peligro si depende militarmente de Estados Unidos. Es la vieja aspiración francesa de que siempre han querido tener un ejército europeo que Alemania nunca ha querido, porque Alemania es un país ocupado directamente, no es un país soberano, y por otro lado el Reino Unido también lo estuvo evitando, pero decían que tenían que liberarse de la energía rusa, tenían que liberarse de la economía china, desacoplarse, ¿no? Como dicen ellos económicamente, y además desacoplarse militarmente de Estados Unidos, cosa que lógicamente no va a suceder ni mucho menos. Pero vamos, creo que esto es todo el cague que tienen, el miedo que tienen de que Donald Trump
pueda llegar al poder y cambie las reglas de juego de la OTAN. Bueno, esto lo comentó Iñaki la semana pasada, que el gasto del mundo estaba subiendo una barbaridad. Estamos hablando de un 6,8%, 2,5 billones de dólares, en donde la inmensa mayoría, prácticamente, no la mitad, pero bueno, cerca, es el gasto acometido por Estados Unidos, que desde luego es un gasto, dice, hostia, pero vamos a decir, ¿cómo Rusia le está dando sopas con ondas a los militares norteamericanos y las armas norteamericanas con un presupuesto ínfimamente menor? Porque, bueno, pues el otro día vi una comparecencia en, no sé si era el Congreso o el Senado norteamericano, y sacaron una lista de, bueno, una bolsita de tornillos y decían que valía como 90.000 dólares, ¿no? Que ese tornillo que estaba certificado por no sé qué cuánto valía 90.000 dólares y que lo encontrabas en la calle por nuevos días, ¿no? Bueno, pues entre el número tan grande de bases militares que hay que mantener en el extranjero, con su vivienda, con su, bueno, su familia, con que se llevan allí, como están aquí al lado en Rota, etcétera, pues todo eso empieza a sumar, a sumar, a sumar un montón de dinero que luego, desde luego, no son operativos a la hora de enfrentar una guerra con un país que medianamente sepa defenderse. Bueno, esto también pasó la semana pasada. Empezaron a hablar de robar los activos. Bueno, de hecho, en la ley norteamericana que vimos que se aprueba, o las leyes norteamericanas que controlaban el dinero para Ucrania, para el Estado sionista y para Taiwán, había también una, una norma, o sea, un artículo que permitía robarle los activos norteamericanos, o sea, rusos que estaban en Norteamérica. Rusia ya ha respondido con un solo, alrededor de un 10% de lo que le toca, pero directamente ha cogido a JP Morgan, JP Morgan, y ha cogido los activos que tenían en Rusia, 440 millones, pero es que han empezado a protestar un montón de bancos diciendo que tienen dinero congelado también en Rusia, que no lo pueden quitar, como dice la prensa occidental, hasta que Putin firme. Pues debe ser Putin un auténtico superhéroe, ¿no? En el mundo todo es por causa, por culpa o lo que sea de Putin, ¿no? Bueno, pues resulta que hay muchos miles de millones, muchos millones de dólares en bancos norteamericanos ahora mismo congelado sin poder salir de Rusia. Y bueno, y finalmente, con otra noticia africana, Estados Unidos ha cedido ya a retirar las tropas del Chad y parece que, bueno, son muy pocas, realmente son cientos y pico de soldados, es más simbólico que otra cosa, pero empiezan a irse este fin de semana, además ya de donde hablamos que se estaban retirando y de muchos sitios donde van a acabar absolutamente yéndose, ¿no? Simplemente por acabar, mostraros una convocatoria para el 11 de mayo en Madrid, de las nuestras, ¿no? ¿Vale? Hay algunas convocatorias a las que vamos porque no tenemos más remedio que ir, porque hay que cerrar filas en la defensa de Palestina, aunque sean, bueno, aunque hay gente que esté en contra de la resistencia, que esté a favor de Fatah, o gente, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo ahí. Pero esta manifestación en colaboración de la NACBA se va a producir el 11 de mayo con una mani desde Legazpi hasta Atocha. Y digo que es clara, siempre con la resistencia como lema, como aquí solemos practicar desde el día primero que empezó esta contienda. Así que nada más, hasta la historia siempre y espero que haya sido una conferencia nutritiva, al menos una charla nutritiva. Ya nos vemos dentro de muy poquito. Un abrazo.